Buenas tardes y bienvenidos al webinar Conviviendo con el cáncer de colon. Hoy, en el Día Mundial del Cáncer de Colon, queremos dar la visibilidad a los aspectos más psicosociales de esta enfermedad. Conocer de cerca la vivencia de la enfermedad nos puede ayudar a entenderla mejor y tomar conciencia de la importancia de la detección precoz. Antes de comenzar, vamos a dar las gracias a los patrocinadores de esta jornada, a los que la hacen posible. Es así, damos las gracias a Airfam, Bayer, Esteve, Maxial, Sanofi, Palex y Pierre Fabre. Y recordamos que este webinar va a ser grabado y que posteriormente lo vais a encontrar en nuestra página web de la ECC. Ahora sí, paso a presentar a las tres personas que nos acompañan. Pueden encender la cámara. En primer lugar, os presento a Cristina Vierge. Ella es psicóloga clínica del Hospital Sant Joan. Hola, Cristina, ahora et veig, ahora te veo, Cristina. Sigo con la presentación. Ella es Cristina Vierge, psicóloga clínica del Hospital Sant Joan d'Espí Moisès Broggi y de la Unidad de Psicología del ICO del Hospitalet. Y ella nos ha ayudado a conocer más de cerca los aspectos emocionales del cáncer de colon. También nos acompaña Mónica Gallego, que ella ha pasado cáncer, es paciente de esta enfermedad y con su testimonio nos va a acercar a la vivencia en primera persona, nos va a explicar cómo vivió el proceso y nos va a comentar también cuáles fueron las dificultades que tuvo que afrontar, así como los retos que se propuso para pasar por ello. Y por último también nos acompaña Olga Muñoz, que ya es nutricionista de la ECC Barcelona y nos hará ver cómo la alimentación puede ser una buena aliada en este proceso. Pero antes de empezar en materia, que también comentaros pues, que este webinar lo hemos preparado como una mesa redonda, un poco vamos a hacer un diálogo a cuatro, ¿vale? Para sacar los temas más importantes de esta enfermedad. Sí que queremos empezar con algunos datos. Me gustaría dar algunos datos que nos ayuden a comprender qué representa esta enfermedad en nuestro país. Y es que en el año 2020 en España se diagnosticaron 40.000 casos de cáncer de colon, una incidencia bastante importante y muy significativa. Sabemos en cáncer de colon que el diagnóstico precoz es fundamental y que diagnosticado a tiempo mejora el pronóstico y disminuye la mortalidad. De ahí la importancia de la participación en los cribados poblacionales, que sabéis que están destinados a mujeres y a hombres de 50 a 69 años y que tienen como objetivo, como comentábamos, la detección precoz y reducir así la mortalidad. En el programa de cribado de Cataluña, de cáncer de colon, ya hace más de 10 años que funciona y que está implementado, pero aún la media de participación es un 44% de población que es llamada al cribado, de la población llamada al cribado que tiene la edad entre 50 y 69 años, solo participa un 44%. Aún no llegamos al resto de personas. Hay ciertas resistencias en participar en este cribado. Y esa es la primera pregunta que quiero lanzar a Cristina Vierge desde la mirada de la psicología y desde tu opinión, ¿no? También, ¿qué es lo que crees que pasa que cuesta tanto participar en este cribado poblacional de cáncer de colon? Cuéntanos. No te escuchamos, Cristina, el micro. Disculpar, ahí estamos. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a la asociación por invitarme y, como siempre, a Ainhoa, pues, por depositar mi confianza y aquí estamos para hablar de esta situación. Bueno, a tu pregunta, la verdad es que lo primero decir, yo creo que aún nos falta en general mucha cultura de prevención en general. De prevención en muchas cosas, en prevención de salud y en aprender a cuidarnos. No hace tantos años que estamos ahí y que venimos de situaciones de mucha privación y en realidad, bueno, evidentemente las nuevas generaciones lo tienen más claro, pero las generaciones en las cuales hay más incidencia precisamente de este cáncer ya son generaciones, bueno, donde venimos de un momento donde ha habido mucha privación y por tanto no se le da mucha importancia a lo que significarían los cuidados básicos a muchos niveles, pero sobre todo a nivel de salud. Por tanto, la cultura de prevención.
Yo creo que, por ejemplo, la asociación hace muchos años, ¿no? que puso en marcha, y bueno, yo me acuerdo aún de las firmas por poder luchar para poder entrar dentro de los screenings poblacionales, y eso nos costó muchísimo conseguir, concretamente en cáncer de colon, que eso se aceptara. Dicho esto a nivel global. Pero por otra parte, Ainhoa, yo creo que Ainhoa y todos los que estamos aquí, ¿no? Yo creo que hay otro aspecto relacionado con esta enfermedad, ya no con el colon, sino con el cáncer mismo, que va en varias líneas en el hecho de que quizás la gente no participe. Quizás hemos de decir lo primero es el miedo, ¿no? Miedo y un no querer saber, ¿no? Un no querer saber. Esto liga un poco con esa idea de que también pensamos quizás que no nos va a pasar a nosotros. Yo digo muchas veces que vivimos como inmortales sabiendo que somos mortales, ¿eh? Esta frase a mí me gusta, ¿no? Porque esto nos indica que, bueno, pensamos que a nosotros no nos va a tocar, ¿eh? Seguro que Mónica nos explicará un poquito más de cuándo le tocó a ella y cómo ella lo vivió. Pero sí que es esa idea. Pensamos que quizás esto no va con nosotros y cuando nos lo proponen lo pasamos por alto. Tanto en colon y en mama quizás hay mucha más cultura en este sentido, por ejemplo, en los screenings de mama, pero en cáncer de colon aún. Y por otra parte, bueno, pues ya iremos hablando de lo que significa, ¿no? Justamente esta localización, en este caso las pruebas, ¿no? que pasan pues, por una realización, ¿no? de un screening de sangre en heces, todo lo que va relacionado en nuestro mundo, ¿no? Todo lo que va relacionado con aspectos escatológicos, con aspectos, ¿no? donde las heces, ¿no? No son bien vistas. Todo esto va relacionado con aspectos de vergüenza, con aspectos de que no sabemos cómo confrontarnos a esa situación. O sea, yo creo, Ainhoa, ¿no? que bueno, quizás la falta de cultura, el miedo, la vergüenza, incluso de ir a la farmacia para entregar, entregar la muestra de heces, ¿no? Y bueno, pues la vergüenza, el tabú, el miedo a la muerte y a la confrontar sobre todo el que, ¿y si me sale, no? ¿Y qué haré con todo esto? Así que O sea, pasamos de puntillas y aún no tenemos esa situación bien resuelta. hay varios factores, ¿no? Y hace falta todavía seguir haciendo, bueno, tomando conciencia, ¿no? Y dando información sobre el programa. Aún así, y aún los niveles de participación, sí que es verdad que la enfermedad a veces no llega en ese periodo de edad. Y ese es el caso y el testimonio de ¿Ya? Mónica Gallego y el que hemos querido acercar hoy aquí, ¿no? La enfermedad te llegó sin avisar, Mónica, y a muy temprana edad. ¿Nos puedes contar cómo fue el diagnóstico? Vale, yo después de haber pasado una larga temporada viviendo fuera de España, regreso a casa y empiezo a tener muchas diarreas. Sí que había tenido en el pasado algún periodo así de muchas diarreas, pero como luego hice alguna dieta más estricta y demás, parece que aquello se paró. En aquel momento me dijeron de hacer una colonoscopia, pero yo no vivía en España, vivía en Perú y era como, uff, no me apetece ahora hacer eso. Entonces, llegamos a España y empiezo con otra vez muchas diarreas, muchas diarreas. Bueno, por la empresa por la que trabajo, pues tiene una mutua y empezamos a hacer pruebas. Y pruebas muy enfocadas en detectar algún tipo de alergia, de intolerancia. Me hicieron todo tipo de pruebas de alergias y de intolerancias hasta que llegamos a la colonoscopia. Me hicieron la colonoscopia y el mismo día me dijeron que había algo extraño y que al día siguiente fuera al médico que me había solicitado la prueba que me explicaría. Y bueno, al día siguiente vamos al doctor a que nos cuente un poco qué es lo que pasa y bueno, digamos que la reacción del doctor al contármelo fue un tanto, bueno, complicada, porque su reacción directamente fue, ostras, tú eres muy joven para tener esto. Acto seguido, mi reacción fue un poco quizás desproporcionada, pero yo le pregunté, digo, ¿qué pasa? ¿Me estoy muriendo? Porque no entendíamos muy bien esa reacción delante de estaba yo y el que es ahora mi marido. Y claro, nos quedamos un poco así. El doctor nos dijo que, bueno, que en principio era
cáncer de colon, que esto nada, que con cortar y pegar en un mes o mes y medio yo estaría haciendo vida normal. Claro, salimos de la consulta, mi marido me dijo, llévate de todos los papeles, nos vamos a la Seguridad Social, que esto hay que verlo desde otro prisma. Y ahí empezó todo. Pedí cita, al día siguiente de pedir la cita me llamaron y ahí empezó toda la carrera. De hecho, el diagnóstico no era correcto, no era un cáncer de colon como tal, era un cáncer de recto, un tumor de una medida un poquito grande y colocado en una posición en la que podía poner en peligro continuar con mi ano, tal y como lo conocía hasta ese momento. Pues bueno, sí que es verdad que todo fue muy rápido. Vamos pausando, que así también podemos ir haciendo preguntas a Cristina, porque fíjate, ¿no? Hay cosas que me llaman la atención de tu discurso. Cortar y pegar, ella me llama la atención, ¿no? Así como si fuera una cosa fácil. Sabemos y entendemos que cualquier diagnóstico de cáncer puede llevar un impacto, como bien lo estabas explicando, probablemente, ¿no? El haber pasado por otras pruebas anteriormente para buscar alergias o intolerancias no te hacían pensar que pudiera ser un cáncer de colon, ¿no? También. Pero me gustaría hablar con Cristina y preguntarle a ella qué de peculiar tiene el diagnóstico de cáncer de colon, a diferencia de otros diagnósticos de cáncer, ¿no? Que evidentemente también llevan su impacto emocional, pero ¿hay alguna peculiaridad en el caso del diagnóstico de cáncer de colon? Bueno, lo primero es la palabra cáncer, como tú bien dices, es verdad. Esto aborda más, o sea, hay más peculiaridad en cáncer en sí mismo que no en cáncer de colon. Y como ya sabemos y hemos ido hablando en otras ocasiones, ¿no? El diagnóstico de cáncer va implícito aún nuestro miedo a la muerte, aún tenemos, ¿no? Y concretamente, afortunadamente, si hablamos de cáncer de colon, los índices de supervivencia, siempre y cuando, ¿no? sean con la gran posibilidad, para remarcar, de una detección precoz, ¿no? Realmente tenemos índices de supervivencia grandes, con lo cual, bueno, este binomio de cáncer igual a muerte, caramba, concretamente en cáncer de colon vale la pena que realmente entendamos sobre la importancia de esos screenings para bajar realmente esa incidencia, ¿no? Esa mortalidad. Entonces, concretamente, una vez hay el diagnóstico, sí que es verdad que la persona, a raíz de que ya, claro, la mayoría de veces ese diagnóstico no pasa por sangre en heces. Hay muchas personas que ya no acuden, decíamos, ya no solo en el screening, sino que no acuden al médico en ese periodo, porque ya empiezan a pensar que algo está pasando. Digo esto porque concretamente en cáncer de colon puede ser que la persona haga ya una anticipación a lo que podría estar pasando. Desde luego siempre podemos ir pensando que son hemorroides, que son otras cosas o que no tiene importancia, o que nos hemos hecho una pequeña fisura, ¿vale? Eso sería la parte psicológica de la negación. Mónica ahora nos decía, bueno, me dijeron que una colonoscopia, pero qué mandra, ¿no? Esto que raro, ¿no? Bueno, por decirlo muy, muy, muy coloquialmente. Pero esto ya en la persona empieza a generar, en colon concretamente, dado que hay esa sintomatología, esa idea de que algo puede estar pasando. Aparte, es común, la gente conoce, por tanto, sí, vamos. Hay cambios en el ritmo deposicional, malestar gástrico, gastrointestinal, etcétera. Todas estas cosas hacen, ¿no?, que la persona... Entonces, concretamente ahí, en este shock emocional, donde ya existe, ¿no?, el diagnóstico, una vez ya tenemos el diagnóstico, concretamente ahí sí que, bueno, igual que quizás ocurre en otras situaciones, pueden empezar a preguntarse el por qué, ¿no? Si es que la alimentación no ha sido... Va muy vinculado a la alimentación. Hoy tendremos aquí también una experta que nos podrá ayudar en estos aspectos, pero es una de las cosas que la gente, pues así como si en el cáncer de pulmón va
sea o no sea siempre así, va más vinculado con la parte del tabaco. En el cáncer de colon las personas muchas veces lo relacionan con la alimentación y en ese sentido siempre tenemos nuestra cultura judeocristiana que nos lleva a pensar en la culpa, ¿no? En la culpa de qué he hecho, por qué, si hay más o menos explicación o incluso incredulidad porque me he alimentado siempre fantásticamente o he hecho la dieta mediterránea correctamente o he sido de las que miro siempre de comprar y resulta que, bueno, o bien, ¿no? O no. O cuando sabemos que hemos comido carne cada día, lo digo por todas las investigaciones que nos llevan a entender que el cáncer de colon muchas veces con un exceso de carne roja o embutidos, evidentemente esto nos lleva... Esto lo hablará mejor la nutricionista, pero sí que eso nos conlleva, depende de nuestra manera, de nuestros hábitos de vida, nos llevará a tener esa sensación. Pero desde luego, cáncer, el diagnóstico de cáncer siempre va a ser impactante, por más bien que se explique. Bueno, hay una cosa que ha dicho Mónica y yo quisiera también no intervenir, que es la idea de la comunicación. Dice, hubo un error porque no es un colon. Es verdad que estamos hablando de cáncer de colon, pero es verdad que en nuestro mundo médico hablamos de cáncer colorectal. No, que es el Día Mundial, en realidad es el cáncer colorectal, pero sí que es muy importante, y ella ha hecho la acepción, porque eso nos va a condicionar muchísimo, como más adelante seguro que ahí no hablaremos, sobre la diferencia, ¿no? Sobre todo en tener la tumoración en el recto, que va a condicionar muchísimo las intervenciones y la calidad de vida posteriormente, ¿no? O sea que la comunicación y la información que nos van a dar y que nosotros podemos recibir, empezamos ya una de las, para mí, de las claves más importantes también de todo lo que vamos a hablar hoy y de esta situación en cualquier cuestión de salud. Yo diría, en realidad, en cualquier cuestión de la vida, la importancia sobre la comunicación y una buena información. Pues me ha gustado mucho que hicieras mención a la nutrición y a la alimentación, ¿no? Antes de dar paso a Mónica de nuevo para que nos siga contando su historia, sí que quería saludar a Olga. Hola, Olga, ¿estás ahí? Hola, hola, no, estoy aquí. Y te quería lanzar la primera pregunta, Olga, para ti. Pues esto, lo que mencionaba Cristina, ¿no? ¿Qué papel juega la alimentación en la prevención del cáncer de colon? Bueno, como ha dicho Cristina, sí que la alimentación tiene un papel muy importante en la prevención y hasta donde sabemos, bueno, en la prevención sobre todo de cáncer de colon, que de hecho es uno de los tipos en los que se ha investigado más en cuanto a prevención y alimentación, sí que tenemos muchos datos, sobre todo esto en el consumo habitual de alimentos ricos en fibra, por ejemplo, pasta integral, arroz integral, pan integral, sí que se ha relacionado con un menor riesgo de cáncer colorectal. También una ingesta habitual también de frutas y verduras, de alimentos ricos en fibra, como también legumbres, frutos secos. Y sobre todo lo que comentaba Cristina, ¿no? Sí que hubo hace unos años, no sé si os acordáis, el boom del tema de la carne roja, que se vio y de hecho ya hacía mucho tiempo que se estaba viendo que la ingesta excesiva de carne procesada y en este caso carne procesada de carne roja, de hecho se habla de más de 50 gramos al día, aumentaba el riesgo un 17% de cáncer colorectal. Pero todo esto, al final, cuando hablamos de prevención, no solo es una cosa, sino que hablamos en general de todo el estilo de vida, de que hay muchos factores y que al final, ante un diagnóstico, es lo que dice Cristina, que el buscar el culpable a veces es muy complicado y que hay diferentes factores que no solo la alimentación, sino que también pues el consumo no de bebidas alcohólicas, el consumo de tabaco, por ejemplo, o por ejemplo el tener un buen peso corporal, aunque no me gusta hablar mucho de peso, pero tener un buen nivel de grasa corporal. Y que no solo es esto, que sino también intervienen factores genéticos, como nos comentaban, por ejemplo, el síndrome de Lynch. Es decir, que al final hay muchos factores en el que sí, la alimentación podemos hacer un papel muy importante
y la prevención en este campo bueno, tenemos muchos datos y la verdad es que puede dar muchos beneficios y sobre todo reducción de riesgo, que es lo que necesitamos. Perdona, Ainhoa, es verdad, quisiera interrumpir un momentito. Como dice Olga, ¿no? Es un poco, no solo la alimentación y no como único, como todo, Claro. todo es como un accidente todo esto, ¿no? Es como que no solo existe una única causa, buscamos la única causa para intentar buscar el culpable único y de venga, ¿a quién hay que pegar? ¿Vale? Que digo yo, pero no es una única causa, eso no hay una variable única, es una coincidencia en varios aspectos. Hablamos de alimentación, pero sobre todo, o sea, hay 3 factores en la prevención secundaria, que es la dieta, que es el ejercicio, y por aquí decían, ¿no? Este componente hereditario, y tanto que existe. Existe en las familias que hemos tenido, y me incluyo también, ¿no? Que hemos tenido herencia en esta situación, pues por supuesto, ¿no? Entramos ahí en unos bagajes de cuidajes, de prevenciones, pero sobre todo, los factores de riesgo estarían en base a la alimentación, al ejercicio físico y al componente hereditario concretamente. Muy bien. Pues seguimos con Mónica. Mónica, entonces, para seguir un poco el hilo, de cómo fue la evolución de su proceso, llegamos al momento del diagnóstico definitivo, que finalmente es cáncer de recto, ¿verdad? Es cáncer, es Y cáncer te ofrecen... Es cáncer de recto y bueno, y a partir de ahí pues ya se activa el protocolo Portacat y a los 2 días, bueno, fue un viernes que me ponían el Portacat, al lunes siguiente, puntos todavía abiertos, empezamos con la quimio. Tuvimos que empezar rápido debido, pues eso, a mi edad y que ya estaba en un estadio que, bueno, que esto del estadio me enteré yo luego después, no, a mí me dijeron, tienes esto, y vale, ¿cuáles son los siguientes pasos? Venga, quimio, pues quimio. Me hicieron 5 sesiones de quimio, eran 4 horas de quimio en el Brogi y luego yo me iba a mi casa 48 horas con una bomba de infusión. Esto fueron pues esas 5 sesiones y a partir de ahí tuvimos 28 sesiones de radioterapia con la bomba de infusión de manera constante. Con lo cual, bueno, pues fue un proceso más o menos largo en el cual la intención, el objetivo primordial era reducir el tumor para evitar perder por completo el ano en este caso, ¿vale? Después de esta fase, por suerte y por mucha energía positiva que le pusimos en el asunto, el tumor se redujo un 60% y además la reducción estuvo más por debajo, no por la parte inferior, que es la que ponía más en peligro el ano. Y pasamos, bueno, me dejaron descansar unas semanas de la quimio y de la radio, unas 5 semanas si no recuerdo mal, y ahí ya pasamos a la operación. Esa operación tuvo un previo que fue que me explicaran que era una ileostomía, que era un estoma, porque en mi caso, no quiero generalizar porque no conozco todos los cánceres de recto de todo el mundo, pero en mi caso era necesario llevar una ileostomía pues para evitar que una vez pues, cortasen, quitaran el tumor y volvieran a conectar, no pasara nada por el conducto para evitar infecciones y demás. En mi caso, por suerte, fue temporal, pero todo esto no lo supimos hasta que salí del quirófano y tuve paso a paso, ¿no, Mónica? Paso a paso. Era paso a paso, te iban informando paso a paso. Entonces... Sí, quiero aprovechar este momento para hacerle una pregunta a Cristina. Nos comenta Mónica que lo primero fue tratamiento para reducir el tumor y hacer una cirugía más conservadora, que entiendo que es lo que se busca también para mejorar la calidad de vida de estos pacientes, ¿no? ¿Siempre es así el procedimiento habitual o...? Bueno, a ver, en este caso, con el permiso que se me da, opino, ¿no? Aunque yo no soy médico, pero sí que hace años que estoy. Es verdad que antes, hace muchos años, esto no era de esa manera. Mayoritariamente se pasaba a la cirugía, más radical o menos, sobre todo si era una enfermedad localizada, esto como siempre, todo lo que estamos hablando de enfermedades localizables.
si de debut ya tenemos enfermedades metastásicas, pues en principio ya no entramos en cirugía, no al lugar, y entramos siempre en tratamiento, en principio. Es verdad que también, bueno, se pueden incluso, ¿no? Incluso habiendo enfermedad, es bastante común en este tipo de cáncer que se hagan metástasis hepáticas, ¿no? Entonces, aunque sea de debut, puede ser perfectamente, y también pulmonares, que también luego entremos en cirugía hepática o cirugía pulmonar, aunque sea metastásico. Pero bueno, a tu pregunta, Ainhoa, es bastante común actualmente, que ya, porque se demostró sobre la eficacia de los tratamientos de la quimioterapia neoadyuvante, que se llama, terapia previa a la intervención quirúrgica, y eso, pues, sobre todo, como bien explica Mónica, ¿no? Lo que ayuda primero ya es que la enfermedad no avance. A veces, incluso si vemos que la enfermedad es agresiva y avanza rápido o puede avanzar rápido, es mejor empezar con una quimio, ¿no? Que frena la producción y la reproducción celular, y a veces hay en este caso es la más común de tipología es el adenocarcinoma, pero en realidad hay otros tipos de situaciones en las cuales hay un avance rápido, y por eso la quimio lo que hace es frenar. Pero no solo eso, sino que la pretensión es que reduzca el nivel tumoral, el crecimiento tumoral, que reduzca ese tumor, y así la cirugía sea más limitada, ¿no? Y por tanto no hayan consecuencias más importantes, como bien decía Mónica, a tener incluso ella habla de una ileostomía, no sé si al poder diferenciarlo, ¿no? Pero sí que es verdad que hablamos de una derivación del intestino al abdomen. Esto significa un estoma, puede ser a nivel de ilio, que es a nivel más superior, que es para proteger, como explicaba Mónica, ¿no? De cuando a nivel quirúrgico se ha hecho las suturas, proteger todo el circuito, digamos, del intestino grueso y de las heces, y no someterlo a riesgo, y por eso se hace esa derivación en abdomen del intestino, con la recogida a través de unas bolsas y unos dispositivos. Ahora hablaremos un poquito más, ¿no? Para recoger esas heces durante, en este caso, un momento temporal. Pero si eso no se hace, puede ser que incluso, y a veces tampoco, ni que se haga la quimioterapia previa a la cirugía, a veces no es posible salvar el recto, el ano. Realmente la final del recto es el ano, y por tanto, cuando la tumoración invade y llega muy cerquita, ¿no? de la salida de las heces, hay que hacer la resección del ano, con lo cual eso conlleva una colostomía de colon, que no es del ilion, viene del colon, una colostomía, y en este caso muchas veces, no siempre tampoco, porque hay también colostomías temporales, pero muchas veces cuando la tumoración colorectal está tan abajo es una colostomía permanente. Esto, Ainhoa, pues como bien, igual hablaremos un poquito más, ¿no? Conlleva unas consecuencias permanentes, unos cambios de hábitos de vida muy importantes, y unos cambios personales, físicos, psicológicos, sociales, relacionales, etcétera, etcétera. Ahora apuntas a los cambios de vida. Nos estamos centrando en la parte más médica, y cómo paso a paso tuviste que ir pasando etapas. Pero, Mónica, con tu vida, o sea, por una parte a nivel médico reducíamos el tumor, pero por otra parte en tu vida personal se paralizó todo. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Todo. De la noche a la mañana, yo, ahora ya volví a trabajar y demás, pero bueno, yo tengo un trabajo bastante intenso, me he dedicado en cuerpo y alma, pero me gusta lo que hago, pero sí que era una dedicación casi plena a mi trabajo. Y por otro lado, nuestros planes de futuro, de hecho nos volvimos de Perú, era para formar una familia, con lo cual separa tanto la vida más personal, más ese proyecto a futuro que teníamos planeado, como la vida laboral, de seguir, bueno, pues con mis metas y con mis cosas. Y otra meta más personal, que era, bueno, a mí siempre me ha gustado mucho correr y corría, y en aquel momento pues me rondaba la idea de
correr una media maratón. Todo se para y toda la energía se centra en, vale, en ahora y ahora que viene. Y esos pasitos a pasitos, porque también es verdad que no te lo cuentan todo de golpe. Y yo entiendo que no nos lo cuentan todo de golpe, porque es que si a mí me cuentan todo lo que me ha ido pasando en esos 2 años de la enfermedad a tope, me cuentan todo lo que iba a suceder, yo creo que de primeras digo, me paro, me bajo del barco, que esto es muy complicado. Pero fue a medida que íbamos pasando etapas, pues te iban contando más información. Entonces, para mí uno de los puntos de inflexión y más complicados fue este punto de esta primera operación. El impacto 1 fue cuando la enfermera Esperanza, si no recuerdo mal su nombre, me explicó Así lo era, que... así era. La esperanza, esperanza. Exacto, además tiene un nombre bastante Adecuado, alineado a lo que tiene que hacer, pobre. Me explicó lo que era pues una ileostomía, lo que era un estoma, dónde iba a estar y qué iba a implicar todo eso. Fue un impacto, de hecho estaba mi marido y mi mejor amiga en la consulta y fue como, a ver, ¿esto qué es? ¿No? Nada, una semana de la operación, porque ahí ya me marcaron dónde iba a estar, por dónde iba a salir esta parte del intestino, pues para ver un poco los pliegues pues de la zona abdominal y demás, para que molestara lo menos posible. Ahí ya hubo un choque de decir, hostia, ¿qué es esto? Esto va a implicar un cambio y cosas que a lo mejor pueden parecer triviales, ¿no? En cómo voy a tener que vestirme ahora, esto qué me va a dejar impedir hacer o dejar de hacer. Te surgen 1000 preguntas y en mi caso yo no tenía antecedentes ni personas a mi alrededor que hubieran pasado por esto. Y sí que me encontré que había como poca información y que la gente no estaba como muy reticente a hablar, pues eso de, no, es que llevo una bolsa pegada a mi cuerpo donde salen las heces. De hecho, cuando ya me operaron y demás y le tuve que explicar a mis sobrinos pues, qué me habían hecho, lo recordaré siempre, mi sobrino, le expliqué lo que tenía, qué era, porque llevaba la bolsa y esas cosas y lo que él enlazó y lo que él dijo fue, tita, entonces tienes 2 culos. Fíjate. Fue como muy gráfico y me encantó porque lo resumió todo en tan poquitas palabras. Sí, de momento sí, hasta que esto pase, de momento esto va a ser así, ¿no? Entonces es un choque, ostras, muy fuerte, porque una cosa que no solemos hablar, que son pues, de nuestras heces, que nos da como mucha cosa, que tú ahora la vas a llevar aquí pegada de forma constante, es un choque brutal. Eso fue un primer paso y luego la operación. La operación salió todo muy bien, no hubo ningún problema. Bueno, la epidural no me la acabaron de poner bien, entonces yo tardé un poquito más en poder levantarme y poder ducharme. Entonces, el momento en el que yo me levanto y me veo en el espejo Claro. lo que había pasado, porque era toda la zona abdominal con la bolsa, los drenajes, las suturas de haber quitado el tumor y demás, fue un choque impactante. Yo hasta la operación había tenido o creía que tenía súper fuerza, iba animando yo al resto y cargándomelo todo un poco a la espalda. Cuando salgo del hospital, eso sí, en el hospital lo primero que les dije a las enfermeras es que yo tenía que saber cómo cambiarme la bolsa, Claro. cómo cambiármelo todo, porque tenía que ser independiente y no quería depender absolutamente de nada. Yo salí del hospital sabiendo ponerme bien mi bolsita, mis cositas y viendo Mónica, por dónde tenía que pasar. claro, ahí también lo que dices, ¿no? La importancia también de otros especialistas que nos ayudan en esa educación sanitaria y en ese uso, ¿no? de la bolsa. Cristina, no sé si puedes aportar algo a este nivel. Muchas cosas, ¿no? Bueno, estaba recordando, Mónica, ¿no? También tuvimos ocasión de conocernos entonces, ¿no? Y bueno, la verdad es que ahora me quedaba así un poco pensando, ¿no? En cuáles son las cosas. A ver, decíamos, venimos de un tratamiento de quimio.
lo primero que quería, más que nada para la audiencia, es muy característico en el caso del el cáncer colorectal, ¿no? Que pueda haber esta situación de una ostomía, ya sea de temporal o definitiva, pero no siempre. El cáncer de colon, afortunadamente, a lo mejor sí que es un corta y pega que decía antes Mónica. Y que una de las propuestas sencillitas puede ser, pues coges el colon, ¿no? Está el tumor aquí, cortas y enganchas, pegas colon y ahí acabamos, ¿no? Pero claro, en este caso, pues sí, la vivencia, ¿no? Y el aceptar y el adaptarse y el entender y el proponer todo lo que significa la vivencia de una convivencia con un estoma y con una bolsa, Claro. realmente supone para la persona un submundo y a muchos niveles, ¿no? Entonces, dime. Explicaba Mónica que mirarse en el espejo y ver esa nueva realidad, ¿no? Como Claro. bien explicas, con la que se tiene que convivir y se tiene que aprender uno a manejar. Sí, Que ahí sí. en esa parte la alimentación, Olga, otra vez tiene su importancia, ¿no? Sí, por eso es lo que comentábamos, que al final es muy importante el aspecto multidisciplinar, ¿no? El que una enfermera pues te pueda explicar un poco toda la higiene y cómo funciona y todo este nuevo ritmo, la psicóloga también ayudar en este proceso y también esto, el dietista nutricionista que te adapte, te diga al final cómo ir paso a paso y te diga recomendaciones, en este caso en la colostomía, que al final, bueno, hay recomendaciones generales, pero dependiendo de cada persona, de dónde está esta ostomía, si es una hilostomía o una colostomía, pues las recomendaciones serán distintas. Entonces, como recomendaciones así generales, en el caso de una colostomía, sobre todo, y una de las cosas que no se hacen mucho es el masticar bien, el tener su tiempo para comer, porque si no masticamos bien, quedarán trozos muy grandes y entonces hay más riesgo de que haya una posible obstrucción de la ostomía. También intentar no hacer ayunos, ni ahora que está de moda estos los ayunos, pues bueno, en oncología no se recomienda y ni mucho menos cuando se está con una bolsa de ostomía, más que nada porque esto, no podemos saltarnos ni comidas ni hacer ayunos muy largos, ¿no? porque al final lo que haces es que las deposiciones puedan ser mucho más líquidas o incluso generar gases que cuando se tiene una bolsa de colostomía pues no es una de las cosas a tener en cuenta y a vigilar. Y así que es ir muy poco a poco y incorporar alimentos. Primero se empezará por una alimentación muy suave, que tenga poca fibra y se irá poco a poco. De hecho, normalmente es a las 6 semanas que se empieza a poner. Por eso es importante el dietista nutricionista, porque depende mucho de la tolerancia de la persona. Hay gente que rápidamente puede empezar a poner, pero sí que yo siempre recomiendo el ir haciendo un registro alimentario para que se vaya notando día a día, porque a veces no nos acordamos, y vigilar un poco posibles intolerancias, ¿no? Por ejemplo, el que aparezcan náuseas, vómitos, puede ser por ejemplo, dolor o, por ejemplo, que haya más cantidad en las deposiciones, pues es un síntoma de que igual a eso que hemos comido no nos ha sentado bien. Entonces es ir apuntando un poco lo que comemos, lo que vamos introduciendo para ir poco a poco y ir evolucionando, que la idea al final es más o menos seguir y recuperar, según los hábitos y todo, recuperar una alimentación equilibrada, pero sobre todo es introducir muy poco a poco y según la tolerancia. Y vigilar mucho también un poco la consistencia de las heces, que no haya obstrucción, también intentar, bueno, cosas que pueden ser bastante desagradables, como por ejemplo el olor de la bolsa, ¿no? El olor es desagradable, que nos lo puede producir, por ejemplo, la cebolla, el ajo, pueden producir que las heces
generen un olor desagradable. O, por ejemplo, el brócoli, coliflor, o que también, brócoli, coliflor, que también son alimentos que nos pueden producir gases, malestar. Entonces, es vigilar un poco alimentos que nos pueden pues provocar efectos que hagan que nuestra calidad de vida con la bolsa, pues, empeore. Y mientras hablabas, Olga, Mónica iba sintiendo con la cabeza porque malauradamente, Sí. ¿no? Se debió hacer experta en este tema. Bueno. Cuéntanos cómo conviviste con la ileostomía y A cómo ver, siguió el proceso. nos hicimos buenas amigas porque, bueno, al final vas probando cosas. Sí que es verdad que en este caso, durante la fase de la ileostomía, yo no tuve mucho soporte de la parte más nutricionista y ahí pues yo fui probando. Había cosas que me sentaban peor y con lo cual eran más líquidas y eso implicaba a que eran más corrosivas y entonces como tú no acabas de cubrir el 100% de la piel, a veces pues podías tener un poco de quemazón y tenías que tener cuidado con esas cosas. Entonces, habían alimentos que en mi caso pues me producían pues eso, que fueran más líquidas y algunos pues que fueran más consistentes. El pescado, por ejemplo, a mí me sentaba como un tiro y era todo muy líquido. Entonces, claro que no dejé de comer pescado, pero comía menos cantidad. El pan o la patata cocida además producían que fuera más espeso. Entonces, yo con mi libro, mi libro era saber qué me sentaba bien, qué no me sentaba bien, pues fui haciendo. Aprendes a qué te siente bien, qué no te sienta bien y tú también vas jugando. Si tienes que salir a comer fuera, yo recuerdo el primer día que salí a comer fuera y era porque, claro, tú comes y al ratito la bolsa se hincha. Eso es así. Entonces estaba obsesionada por saber dónde estaba el lavabo, cómo era el baño, porque tienes que eliminarlo, ¿no? Al final coges la bolsa y tiene unas cositas, lo sueltas, limpias, la cierras y aquí no ha pasado nada, ¿no? Pero era como que tenía que tener muy controlado, pues eso, dónde está el baño, a qué distancia. Al principio a lo mejor llevaba una bolsa de recambio, tuve un percance y se me salió no la bolsa, sino, ahora no me voy a salir el nombre, lo que se pegaba. El dispositivo, la Exacto. placa. La placa se me salió, no Qué llevaba bien que lo placa de hayas recambio. olvidado, Mónica. Dime. Qué bien que hayas olvidado el nombre. Sí. Entonces, vas aprendiendo, pues eso, yo llevaba ya un kit entero, en mi caso me iba muy bien, tenía unas braguitas que eran como una especie de fajas un poco más altas que me las ponía por encima de la bolsa para llevarla más sujeta. Empecé a probar las cosas y ver buscar que me iba bien. estrategias, ¿no, Mónica, Sí. para poderse manejar en esa nueva realidad, ¿no? Exacto. Y comentabas que la nutricionista en ese momento, tú no acudiste a ella. ¿En qué momento necesitaste la nutricionista? Bueno, la nutricionista la necesité ya pasado cuando me volvieron a reconectar y a partir de ahí empecé a hacer un poco vida normal, que ahí es donde yo tomo la decisión yo necesitaba volver a hacer ejercicio, porque durante esos 2 años yo no pude hacer nada. Lo único que me dejaron fue caminar, que oye, de unido, caminar, y hacer tai chi, que si a mí me dicen hace unos años que yo hubiera hecho tai chi no me lo hubiera creído. Y porque por el tema de la bolsa y tal, hice pues unas clases de tai chi mientras llevé la bolsa. Cuando ya me volvieron a operar, me quitaron la bolsa, que ahí hay otro paso importante, ¿vale? Pasado un tiempo en el que más o menos yo podía hacer vida normal, la nutrición vino acompañada de un programa que salió en la Asociación contra el Cáncer, que lo descubrí a través de Cristina, ¿vale? Cristina fue mi psicooncóloga. Yo lo comentaba que después de la primera operación yo me vine abajo por muchas cosas. Entonces coincidí y tuve la suerte de tener a Cristina como psicooncóloga y en una de nuestras sesiones yo seguía ahí con mi obsesión de yo quiero volver a correr, yo quiero volver a hacer actividad física. Me recomendó, bueno, había coincidido con Herminia, que es otra de las personas que forman parte de la asociación en el programa de Marcha Nórdica. Y bueno, me puse en contacto con ella
y tuve la suerte de incorporarme a la segunda edición, si no recuerdo mal, Olga, a la segunda edición de Marcha Nórdica, donde coincidí tanto con Herminia como con Olga como nutricionista. Entonces, con Herminia empezamos a trabajar la parte más física para ir acondicionándonos poquito a poco y a ver hasta dónde yo podía llegar, y con Olga pues empezamos a trabajar toda la parte de nutrición. Yo me puse una serie de objetivos, tanto por un lado como por otro, y bueno, a fecha de hoy yo he perdido el peso que quería perder, recuperar un poco mi yo, y a nivel físico yo vuelvo a correr, ya vuelvo a correr 10 kilómetros sin problema, y arrancamos esta preparación de una media maratón para unos meses, cuando además todo esto pase y se pueda hacer. Bueno, fíjate también que comentabas, ¿no? Yo seguí ahí en las sesiones diciendo quiero correr, bueno, la necesidad, ¿no? De recuperar esas cosas de lo que hablábamos antes, que en ese proceso de enfermedad se han quedado atrás o incluso se han perdido, ¿no? Porque Cristina, esa es la idea, que después a la larga podamos recuperar esa cierta normalidad después de todo ese proceso de lucha, ¿no? Y de afrontamiento que han tenido que vivir tan intenso. Sí, sí, sin duda alguna. O sea, en este tipo de cáncer y en otros, pero, en ese y concretamente porque toda la singularidad del tema de las ostomías y de las colostomías, sobre todo en permanente, porque hay que diferenciar y muchísimo, ¿no? Lo que significa una transición en todos los tratamientos, tanto quirúrgicos como de quimios, como de radioterapias, como de todas las cantidad de alteraciones, ¿no? Que de eso estábamos hablando, ¿no? O lo que me preguntas, Ainhoa, pasa por eso, porque existen una serie de cambios en el minuto cero del diagnóstico, ¿no? Hasta la recuperación, como apunta Mónica, que bueno, me encanta oírla, ¿no? Que contenta estoy por ti, de verdad. Y cuando vemos, ¿no? Vemos que es posible, que es posible. También es verdad que Mónica en ese sentido es una persona, ¿no? Que ha puesto, vamos, empeño y ganas, voluntad y bueno, para ser deportista ya se necesitan toda una serie de variables, pero ella ha sido una corredora de fondo en su enfermedad y en todos esos procesos, con lo cual, vamos, muchas felicidades, Mónica, porque contenta. Gracias. Pero concretamente no, es verdad, ¿no? Hay unas alteraciones en todo este tipo de situaciones que llevan unos cambios, unas alteraciones biomédicas, lo primero. Concretamente en esta situación es muy importante, hemos de tenerlo muy en cuenta. No es cualquier otro órgano, en este caso no es un órgano vital también, de funcionamiento metabólico y de todo nuestro organismo, donde no solo la alimentación, sino todo nuestro cuerpo va por ese proceso intestinal. Ahí hay que digerir muchas cosas, y en ese sentido, hasta que incluso no llega a la bolsa de las heces, y a mí me gusta explicar muchas veces, ¿no? Que a nivel psicológico muchas veces ya no es la bolsa de las heces que nos ayuda, que la estomaterapeuta nos ayuda, que ojalá a veces hubiera, explicaba Mónica, ojalá hubiéramos tenido a la nutricionista, pues eso, de cabecera para que nos pudiera ayudar mejor en qué alimentos nos iría mejor con esas bolsas, o si resulta que, yo qué sé, ¿no? Pues que todas explicadas en torno a los gases, ¿no? En todo lo que significa esos gases, esos ruidos que las bolsas hacen, ¿no? Que son involuntarios, ¿no? Ese descontrol de heces, de ruidos, de olores, de pérdidas, de escapes, de miedos, y todo lo que significa esto en cuanto al aislamiento, a lo que significa la parte más social. Yo decía, hay alteraciones biomédicas, las primeras fisiológicas, muy importante. No nos vamos a sentar en un lavabo ya. Si es permanente, por supuesto, ¿no? Pero pues resulta que ya no hacemos heces por el ano, por tanto todo esto va a ser un cambio, pero sobre todo eso, ¿no? Factores
fisiológicos, factores psicológicos muy importantes, ¿no? Lo que decíamos, la imagen corporal, el miedo, la ansiedad, la depresión, el aislamiento social, porque hay mucho miedo al rechazo, de que si me lo verán, de la forma de vestir, si me olerán, si me oirán los ruidos de los pedos, porque es así, o de los aires, ¿no? Involuntarios. Y tú no vas llevando aquí la idea de llevo una bolsa o me pasa eso, ¿no? Pero eso existe y existe en el mundo interno, y sobre todo existe como miedo no solo a la bolsa, al problema que yo siempre digo, no, no es la bolsa de las heces física, no, sino es la bolsa mental. La bolsa mental que tenemos aquí y que nos impide, ¿no? Que está, si pudiéramos decirlo con la metáfora, ¿no? Que está llena de porquería, y discúlpenme la audiencia, ¿no? Pero sí, yo hablo, ¿no? De esa bolsa, que es más problema esta, la bolsa mental de porquería, que no a veces el manejo final con cierta destreza. Mónica apuntaba una cosa muy importante, que es esa idea de poder dotar a las personas, ¿no? De ayudarles y invito mucho, ¿no? A la gente que nos oye a que cuanto más autónomas y más independientes sean en el manejo de su bolsa, pero sobre todo también es igual, en el manejo de sus síntomas, con bolsa o sin, es igual, en el manejo de esas quimios, en el manejo de qué me va bien, qué no me va bien, qué me ayuda, qué no me ayuda. A veces, por más que los profesionales podemos orientar, hay una parte de ensayo y error del propio paciente. Esto es muy importante. Es verdad que nos pueden informar, yo abogo mucho para que haya buena comunicación con los profesionales, pero también insto mucho, Ainhoa, para que las personas puedan ser partícipes de su proceso, porque de ello les mejorará la calidad de vida. Si ellos invitan, si ellos nos estimulan a los profesionales también, a sus necesidades, a que pueden no mantenerse en una posición más con esa idea más paternalista, ¿no? De la medicina, ¿no? Donde el médico nos tiene que decir o el profesional nos tiene que decir lo que hemos de hacer. No, son las personas, hemos de tener ya un modelo mucho más equilibrado donde se estimule y donde podamos nosotros, los profesionales, dar más de sí en función también de lo que los pacientes. Pero sin duda alguna, para acabar este tema de las alteraciones, ¿no? Yo creo que finalmente hay muchos cambios, que se suceden. Es un proceso muy largo de diagnóstico, de tratamientos antes de la cirugía, después de la cirugía seguimos con las quimios, no lo olvidemos. Correcto. La reconstrucción, como habla Mónica, porque después de la cirugía también seguimos y seguimos. Luego la reconstrucción, que tiene que pasar no sé cuántos meses para hacer la reconstrucción. Luego, si nos queda con una disfunción de los esfínteres en cuanto a que problemas de incontinencia muy importantes, ¿vale? Sí. Que todo eso hay que rehabilitarlo, pues a base de muchos aspectos, ¿no? Todo eso es un proceso muy, muy, muy largo que hace mella y sin duda alguna hay cambios. Y cambios también más posteriores y que finalmente, desde la perspectiva del cambio y desde la perspectiva de la crisis, podríamos hablar que hay mucho dolor, pero porque hay mucho duelo. Dejamos atrás muchos aspectos que nosotros psicológicamente lo decimos así, donde hay que hacer eso que ya no estará, eso que hemos perdido o que ya pensamos que no tendremos. Sin duda alguna vamos a recuperar y vamos a recuperar normalidades, lo apuntaba Mónica, ¿no? Normalidades, pero como antes no va a ser. Como antes, no. Es otro momento de vida y seguramente Mónica, cosas que hay que poder dice que no, ¿eh? rescatar. Hay que No, poder es que me gustaría como antes no vuelve a ser nada. no vuelve a ser nada. Hay Mónica, cosas que también se han abierto ventanas. Quiero decir que seguro que se han abierto ventanas, pero se han cerrado muchas puertas. Perdona, Ainhoa. No, tranquila. Eso es lo que le quería preguntar a Mónica, ¿no? ¿En qué momento estamos ahora que ya te has alejado un poco más de los tratamientos y ya queda más lejos? ¿Cómo estás tú ahora? No, yo ahora estoy bien. En mi caso, a mí me ha quedado una serie de secuelas no relacionadas con los intestinos, no relacionadas con el ano, sino son más vaginales.
Nada que ver con lo que en principio era mi problema o mi enfermedad. Sí que es verdad que está todo muy juntito y bueno, está ahí, derivadas pues sobre todo de la radioterapia, que bueno, pues tengo que trabajar. No es que me impida vivir, pero sí me impide una serie de cosas que soy muy joven y no quiero renunciar a ninguna de ellas, pero hay que seguir trabajando fuertemente. En mi caso, pues tuve que cerrar la puerta a la maternidad por un lado, desde la maternidad, siendo yo la madre, incluso engendrándolo, pues ya fuera con una ovodonación y demás. También es verdad que ahora ya tengo 44 años, voy a hacer 45 y todo pues se complica más, pero incluso a fecha de hoy tampoco sería posible hacerlo de esa manera. Intentar adoptar hasta que no tenga un certificado médico conforme soy apta tampoco me dejan, con lo cual esa parte hay que cerrarla. Ahora empiezo ya a asumir, más que asumir, a cerrar realmente esa parte de la maternidad y no solamente me afecta a mí, sino que también afecta a mi marido, ¿vale? En esto somos los Claro. dos, igual que la enfermedad también le afectó a él y a mi familia, que nos olvidamos un poco del entorno y el entorno es clave, lo pasa fatal también y muchas veces tampoco quieren transmitírtelo a ti. Aparte de estas dos grandes cosas, mi forma de pensar o de afrontar la vida también ha cambiado. Son pequeños cambios que voy haciendo en mi vida, quizás más relacionados quizás pues, con ese empeño tan a saco que tenía profesional y intento compensar un poco más mi vida personal con mi vida profesional. Pero bueno, como decía Cristina, se han abierto muchas ventanas. Pienso en hacer otro tipo de cosas, en ayudar de forma diferente, en aportar en otros aspectos que hasta ahora ni se me habían pasado por, bueno, hasta ahora, hasta que me detectaron la enfermedad y pasé por todo esto, ni se me habían pasado por la cabeza. Entonces, estoy bien, he tenido Qué bien. muchísima suerte y he tenido muchísimo apoyo, con lo cual, bueno, puedo decir que a fecha de hoy todos los resultados hasta ahora son negativos, no hay ningún rastro de la enfermedad. Yo acabé el tratamiento de quimioterapia en 2018, después de la operación hice 3 o 4 sesiones más y de la última operación para quitarme la ilio, pues han pasado fue finales del 2018 también. Tengo hace 2 años ya largos que empiezo a tener una vida más normal. La reconstrucción es un momento bastante complicado porque la recuperación de esa operación tienes que volver otra vez a manejar un músculo que ha estado parado, en mi caso estuvo 1 año parado, las señales que le da el intestino al cerebro para que vaya al baño tiene que volver como a reconectar todo. Yo estuve mis 2 primeras semanas, iba con pañales, entonces es una parte emocional muy fuerte. Tengo 40 y pico de años y voy en pañales, ostras, cuesta. Y esa parte del proceso, en mi caso, a mí no es que me costara, pero me hizo bastante mella, porque pensaba que sería más fácil, que todo iría más fluido y finalmente ha ido todo bien. Sí que hay algunas cositas que siguen un poco así, pero vamos, para lo que podría ser, hago una vida muy normal. Qué bien que termines con esa frase, ¿no? Apuntando a lo que decía Cristina, que es un proceso súper largo, lleno de cambios y de mucho esfuerzo para superar, ¿no? Todos esos cambios constantes, que nos acabes con esta frase un poco más esperanzadora y que nos confirmes que estás bien. Y se nos está yendo el tiempo. La verdad es que estaríamos aquí hablando mucho rato, pero dime, Yo Cristina. quisiera no, porque la verdad es que nos hemos dejado esa parte importante familiar que decía Sí. Mónica, ¿no? Y sí que, mira, que lo tenía en la cabeza también poderlo incluir, porque cuando hablábamos ya desde el inicio, desde el diagnóstico, cuando hablamos de cáncer en cualquiera de los modos, ¿no? El cáncer es una enfermedad familiar, no solo desde el punto de vista
vista de la herencia, sino desde el punto de vista de cómo afecta, ¿no?, a todo el entorno y eso hay que considerarlo. En este sentido, las personas que acompañan, los familiares que acompañan todos los procesos, ¿no?, hay que también echarles un cable muchas veces, ¿no?, pero realmente la comunicación otra vez está al servicio para que se pueda realmente entenderse, ¿no?, y hacer una buena, un buen equipo, un buen equipo familiar, y que con el equipo sanitario, que lo digo muchas veces, que es muy importante, que se vinculan mucho los pacientes con las enfermeras de hospital de día, con los cirujanos, con los oncólogos, ¿no? Sobre todo enfermería ahí hace un papel importantísimo y bueno, todas las otros profesionales que podemos estar al pie del cañón y que nuevamente es necesario que los pacientes se estimulen. Pero los familiares ahí sí, no hay que dejarlos. Hay muchas consecuencias. También apuntábamos en el caso de los cambios y pérdidas, como es en este caso que Mónica comentaba de la maternidad, pero bueno, al margen de eso hay una que es mucho más común también, que es toda la parte de las dificultades a nivel en la esfera sexual, por ejemplo, ¿no? De las primeras que desaparece, quería rescatarlo Ainhoa, ¿no?, porque no hemos... es algo que, bueno, parece que siempre sea lo último a rescatar, ¿no? Es lo primero que se va y lo último a rescatar. Y bueno, pues tanto desde el deseo sexual a incluso, ¿no? Hay problemas a partir de la cirugía, de todo lo que es el suelo pélvico, de todo lo que es las reconstrucciones, de todo lo que significa esto, sobre todo a nivel ahí sí que el género será diferente, no es lo mismo en hombres que en mujeres. Es decir, eso que también tiene características diferentes. Este tipo de situaciones en hombres o este tipo de situaciones en mujeres tiene afectaciones en toda la parte, digamos, de perianal, digámoslo así, ¿no?, y del contacto vaginal o, en este caso, muchas veces en las cirugías de las ostomías y de las resecciones bajas, bueno, pues puede ser que haya una afectación en esos nervios responsables de las erecciones es decir, todo esto que tampoco hay que extenderse mucho más, pero sí que creía que era interesante poder explicar que eso, por supuesto, afectará a las relaciones sexuales, a las relaciones de pareja y igual que, bueno, a muchos otros niveles, esos cambios, ¿no?, personales, familiares, sociales, de miedos a los rechazos que decíamos antes y también laborales, que tampoco hemos incluido mucho. Mónica, que pues es una superwoman aquí que ahí también ha conseguido, pero es verdad, los tratamientos a ese nivel no permiten en muchas ocasiones seguir en la vida laboral activa, son muy continuados, son cada 15 días la mayoría, es difícil volver hasta que finalmente entramos en esa fase de la supervivencia. Afortunadamente entramos en mejorar y que todas las mejoras finalmente van apostando para la calidad de vida, ¿no?, y poco a poco irse recuperando. Y bueno, y en esa idea, ¿no?, de que como antes no, pero desde el aquí y el ahora, yendo buscando recursos, ¿no?, muy centrado en la persona, decir qué me va bien, qué necesito, qué caso es el mío, qué es lo que a mí concretamente me gustaría y sobre todo qué es lo que no. Y a partir de ahí yo creo que entrar en la supervivencia con eso, con más calidad, con más salud, con una alimentación. Hay muchos cambios de hábitos de vida, ejercicio, salud, cuidados y a partir de ahí y tanto. Y el ahora que es ahora mejor apostar por ello y apostar por la vida. Con bolsa o sin bolsa. Con bolsa es, como dicen ellos, ¿no? Hay un punto que es la bolsa o la vida, pues sí, pero por la vida, por supuesto. Ya acabaría ahí. Y Cristina, sobre todo también reforzar la idea que el camino no lo tienen que hacer solos, ¿no?, que hay muchos profesionales a los que se pueden acudir, muchas asociaciones las que podemos ayudar. Ay, sí, gracias. Y que estamos a disposición, ¿no? Sí. Y se nos marcha el tiempo y sí que antes de terminar me gustaría que lanzarais como un mensaje a la audiencia, a ver qué es lo que les diríais en el día de hoy, Día Mundial contra el Cáncer de Colon, desde vuestra perspectiva, ¿no?, tanto profesional como en el caso de Mónica personal.
¿Quién empieza? Yo, la gente que esté pasando por este proceso, mucho ánimo y mensaje de ánimo y de cariño, porque cada uno tiene el derecho a llevar esto como pueda. Y esto es súper importante. Esto cada uno lo lleva como pueda. Como buenamente puede, ¿no? Exacto. Y que se rodeen de la gente que más les aporte y más cariño les pueda dar. Que la gente que les reste las aleje y la gente que sume, que se las acerque lo que más que pueda, aunque esta pandemia tampoco está ayudando y este momento tampoco es el más fácil para pasar por No es el ello. más fácil. Olga. Sí, en cuanto a alimentación, por mi parte, bueno, sobre todo esto, que la prevención es importante, pero que debemos intentar separarla de durante el tratamiento y sobre todo de todas las restricciones que pueda haber en el caso de cáncer de colon, pues sobre todo en el tema de una colostomía o de riesgo de obstrucción también, que hay ciertos momentos en los que hay riesgo de obstrucción y la importancia de esto de la alimentación, tanto en la prevención como durante el tratamiento, como después también, pues, por ejemplo, cuando se retira la colostomía y todo, pues para la reeducación un poco y de coger buenos hábitos para que duren para siempre. ¿Y Cristina? Bueno, yo he dicho ya bastantes cosas. Que la vida hay que vivirla y que bolsa sin bolsa, con cáncer, sin cáncer, que sí que es un nuevo momento y que yo lo que deseo para todas las personas es que busquen la manera de transformar esa situación y coger la oportunidad a la vida, ¿no? Porque hay mucho miedo, hay mucha parálisis, hay mucho bloqueo y es verdad, no es fácil. Y mirar, siempre decimos, no hace falta tener ese diagnóstico o pasar por un cáncer para darse cuenta de cosas, pero ya que estamos, sí, es una muy buena oportunidad para realmente en esa situación con más o menos supervivencia buscar esos valores vitales que nos ayuden a eso, ¿no? A poder intentar estar con el máximo bienestar, a poner límites a aquello que no nos vaya bien y eso, apostar por la vida. Ainhoa, Y tan. ya está. Pues oye, ha sido un placer este ratito con vosotras. Yo creo que hemos conseguido el objetivo que finalmente era, pues eso, ¿no? Dar voz y visibilidad a esta enfermedad que, como comentábamos al principio, aún tiene tanta estigmatización, ¿no? Y sobre todo desde la ECC lo que queremos es cerrar también recalcando la importancia de participar en el cribado, en los programas de cribado, que el objetivo es la detección precoz y mejorar el pronóstico, mejorar a la larga la calidad de vida, evidentemente, y disminuir la mortalidad por esta enfermedad, ¿no? Pues dicho esto, de verdad, gracias y ojalá tengamos oportunidad más adelante de volvernos a encontrar. Y ahora sí que damos ya por cerrado este webinar. Muchas gracias a todos, esperamos que os haya gustado y nos vemos a la próxima. Gracias a vosotros. Gracias a todos. Gracias. A la próxima. Un beso. Chao.